Calcular la integral de línea sobre la curva gamma del campo menos y sobre x cuadrado más y cuadrado de x más x sobre x cuadrado más y cuadrado de y, donde gamma es la curva x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual 1, orientada en el sentido antihorario. Perfecto. Este ejercicio también es un ejercicio de teorema de Green. Lo especial que tiene es que en este caso yo no puedo evitar la singularidad directamente y voy a necesitar usar entonces la segunda versión, digamos, del teorema de Green, ¿ya? O teorema de Green para regiones múltiplemente conexas. ¿Ya? Notemos que el campo con el cual estamos trabajando, ¿sí? Está bien definido de R2 sin el 0,0 y llega a vectores de R2, ¿ya? ¿Por qué está definido en R2 sin 0,0? Si miramos el denominador, ¿cierto? De las componentes del campo, nos damos cuenta que se indefinen estas expresiones al evaluar en el 0,0, ¿ya? Perfecto. Notamos también que la curva sobre la cual queremos realizar la integración, ¿sí? Es una curva que está rodeando el origen, ¿sí? Que tiene más o menos esa forma. Generalmente la vemos, ¿cierto?, en los cursos de cálculo, que es una curva que se llama astroide o hipocicloide. Entonces, este campo se indefine en el 0,0. Y por lo tanto, el teorema de Green no es aplicable directamente, por lo menos esa versión que dice, ¿cierto?, que pasamos desde el borde acá a la región encerrada, ¿ya? Entonces, el problema en 0,0 hace que no podamos aplicar directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a utilizar una curva auxiliar. Esa curva auxiliar, por conveniencia, va a corresponder a una circunferencia de radio pequeño, ¿ya? El radio pequeño lo he seleccionado de manera tal de que quedemos acá dentro del asteroide, ¿ya? Y la orientación que yo le voy a dar a esa curva auxiliar es sentido horario. Perfecto. Y vamos a definir entonces el conjunto omega como los puntos de R2 que están fuera de la curva auxiliar y dentro de la curva gamma. Eso va a ser para nosotros la región omega. Notamos pues que según la definición de frontera orientada en sentido positivo, la frontera de omega orientada en sentido positivo justo corresponde a tomar la curva gamma con la orientación que tenemos ahí y tomar la curva auxiliar, ¿sí?, con la orientación que dejamos acá dentro. Perfecto. En la región omega no hay ninguna singularidad del campo. Está súper bien definido en esa región, ¿sí? De hecho, el único problema que tiene lo tiene en el origen, ¿sí? Es una función de clase C infinito, ¿sí? Así es que podemos aplicar la otra versión del teorema de Green, digamos, ¿sí? Tenemos que la integral sobre la frontera de omega en orientación positiva de f punto de r, eso es igual a la integral doble de la región encerrada de la derivada con respecto a x de la segunda componente del campo menos la derivada con respecto de y de la primera componente del campo. Muy bien. En este caso, ¿cierto? La primera componente del campo, que usualmente llamamos p, es la función menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y la segunda componente del campo, que generalmente llamamos q, es x sobre x cuadrado más y cuadrado. Muy bien. Vamos entonces a calcular estas derivadas parciales para ver cuál es la integral doble que corresponde calcular, ¿sí? La derivada con respecto a x de q es la derivada con respecto a x de x sobre x cuadrado más y cuadrado. Derivamos el numerador, el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Estamos derivando respecto de x. Sobre el denominador al cuadrado. Eso nos quedaría entonces y al cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y si derivamos respecto de y, la función p, lo que estamos haciendo es derivar menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. La derivada del numerador es menos 1, el denominador sin derivar,
menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo eso sobre el denominador al cuadrado. Muy bien, acá tenemos menos menos más, nos quedarían 2y cuadrado menos y cuadrado, queda y al cuadrado y menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ese cálculo entonces nos dice que tengo que calcular la integral doble de omega de 0 de a. Perfecto. Entonces, la integral sobre la frontera de omega orientada en sentido positivo del campo f.dr, eso es igual a 0. ¿Y qué nos está diciendo entonces este calculillo? Que la integral de la curva que yo quiero de f.dr más la integral sobre la curva auxiliar de f.dr, eso es 0. Entonces voy a despejar la integral que deseo calcular y me queda igual a menos la integral sobre la curva auxiliar de f.dr. Recuerden que la curva auxiliar, para que fuera la frontera orientada en sentido positivo, la dejamos con orientación horaria. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es cambiar la orientación de la curva. Eso significa poner aquí un menos de f.dr. Entonces el menos que está afuera se lo cargamos a la orientación. Y por lo tanto, la curva menos sea menos, estaría orientada en el sentido antihorario. Y fíjense qué es lo que nos está diciendo este cálculo. Que yo puedo pasar de la integral del astroide con esa orientación a la integral de la curva que está dentro, con la misma orientación. Las dos integrales son iguales. Pasamos de la una a la otra. Este gamma, eso es sea menos. ¿Sí? Las dos integrales son iguales. El costo que uno paga cuando aplica Green, digamos, es la integral doble. Pero en este caso, esa diferencia de derivadas parciales se anuló. Por lo tanto, pasamos de una integral de línea a la otra. Muy bien, nos quedamos entonces con el problema de calcular la integral sobre la curva x cuadrado más y al cuadrado igual r cuadrado en orientación antihoraria, y el campo es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado de x más x sobre x cuadrado más y cuadrado de y. Esa es la integral a calcular. Perfecto. Yo les recomiendo aquí que hagan el cálculo directo, ¿sí? Haciendo la parametrización y luego reemplazando. Sin embargo, si miran el ejercicio que hicimos en el video de Green 3, ¿sí? Esto de aquí se puede simplificar, ¿ya? ¿De qué manera? Yo puedo escribir la integral sobre x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, y el denominador en este campo sería r cuadrado. Entonces me quedaría x sobre r cuadrado de y, y eso entonces lo puedo dejar como 1 sobre r cuadrado integral de x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado menos y de x más x de y. Perfecto. Pero esta integral nueva yo la puedo calcular mediante Green. Es la integral doble sobre la región encerrada por x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, que en este caso sería, ¿sí?, para no usar la misma letra que antes, x cuadrado más y al cuadrado menor o igual que r cuadrado. Derivamos x con respecto a x, queda 1, menos, derivamos menos y respecto de y, me queda menos 1 de a. Entonces, aquí va a ser igual esto, 1 sobre r cuadrado, dos veces el área de esta circunferencia de centro 0 y radio r. Es decir, voy a hacer aquí la circunferencia, es decir, 1 sobre r cuadrado por 2 pi r cuadrado. Se cancela entonces el r cuadrado y nos queda finalmente 2pi. Así pues, la integral sobre la curva astroide del campo f.dr, eso es igual a 2pi. No es tan cierto que con este ataque ni siquiera necesitamos hacer un cálculo de integral de línea. ¿Sí? Pasamos directamente a algo geométrico.
trucas.